¿Quieres obtener un número virtual como el que se ve en este momento en pantalla? Pues mira, aquí te enseño cómo crearlo y es totalmente gratuito para WhatsApp sin necesidad de chip o tarjeta SIM. Voy a utilizar la misma aplicación que utilicé en el video pasado para que algunos que no les ha funcionado salgan de dudas, que sería la aplicación que se muestra en este momento en pantalla. Ustedes la van a instalar y como único requisito es tener el WhatsApp listo para ingresar el número que generemos dentro de la aplicación. Una vez claro esto, vamos a ingresar a nuestra aplicación de Text Plus y les voy a explicar paso a paso cómo obtener el número. Recuerda que hasta la fecha de hoy esta aplicación está funcionando perfectamente. Una vez que abramos la aplicación le vamos a dar clic donde dice empezar. Nos trae a esta pantalla y vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones. En mi caso me está funcionando perfectamente donde podemos ingresar un correo de Gmail que sería el primero. Yo lo voy a seleccionar y si no tienen uno agregado van a agregar aquí donde dice agregar otra cuenta. En mi caso voy a seleccionar este que ya está agregado y esperamos unos segundos. Luego damos clic aquí donde dice en permitir. Si a ustedes les aparece esta pantalla es porque han ingresado algún número anteriormente y por lo tanto debemos eliminar la cuenta. Los que no les sale esto esperen allí que ya sigo con la secuencia del video. Por ahora si les sale algún número malo al registrarlo, tienen que hacer este procedimiento y todos debemos hacerlo para poder registrar algún otro número. Lo primero que debemos hacer es después de estar en esta pantalla que nos salgan los números que hemos verificado, es presionar en la parte superior izquierda donde hay 3 líneas para borrar nuestra cuenta. Vamos aquí a las 3 líneas y luego presionamos donde dice configuración. Seguidamente presionamos donde dice configuraciones de la cuenta y vamos aquí donde dice borrar cuenta. Aquí digitamos lo que nos dice acá arriba, en mi caso me dice borrar o en otros casos dice el número y debemos seleccionar el número. Después de borrar la cuenta nos toca realizar el procedimiento de nuevo hasta llegar a este punto. Recuerda que si te sale este error se debe a que con el dispositivo que estamos intentando generar nuestro número no es compatible con la aplicación y por lo tanto no podemos generar un número. En este caso seleccioné un Samsung Galaxy A03 y no me funcionó. Mientras que este es un Samsung Galaxy A12 y me está funcionando perfectamente. Una vez que nos traiga aquí, vamos a seleccionar el estado. En mi caso me gusta mucho California ya que los números son muy fáciles de sacar. El 951 es el código que voy a seleccionar. No lo recomiendo mucho porque la gente busca mucho este último código. Si les sale este error es por una mala conexión. Les recomiendo que desconecten el Wi-Fi y lo vuelvan a conectar. En mi caso yo lo voy a desconectar y dejo los datos. Y es así que me permite sacar un número virtual en este celular. Selecciono nuevamente lo que sería California y el código que deseemos. Voy a hacer el último ya que a mí me permite sacarlo de una forma directa, pero no lo recomiendo. Es para no tener errores. Vamos a obtener el número, solamente pinchamos allí y nos va a salir este mensaje. Una vez nos salga esta pantalla, simple y llanamente vamos a presionar en enviar mensaje para que nos llegue nuestro número por medio de un mensaje dentro de la aplicación. Vamos a saltar estos anuncios y una vez que saltemos los anuncios, vamos a regresarnos. Y me salgo el teclado, voy a presionar acá donde dice, o sea, en la flechita de atrás y luego en la X para cerrar este mensaje que nos aparece allí. Automáticamente nos ha llegado por medio de mensaje el número que nos ha generado la aplicación. En este caso sería este que se ve en este momento en pantalla. Ahora lo que debemos es copiarlo. Para esto vamos a irnos a la parte superior y presionamos acá a la derecha donde están las 3 líneas. Y tenemos presionado durante unos 2 segundos o 1 segundo hasta que salga que se copió al portapapeles. Realizado esto, nos salimos de la aplicación e ingresamos a nuestro WhatsApp. Le damos a aceptar y continuar y vamos a ingresar. Bueno, aquí le damos permitir y vamos a ingresar nuestro número que hemos copiado anteriormente que nos ha generado la aplicación. Borramos el primero que sería el código de país y lo reemplazamos por el que está allí y automáticamente me dice que aquí aparece de Estados Unidos. Le damos aquí donde dice siguiente. Nos pregunta que si el número es correcto, le decimos que ok.
Aquí vamos a esperar a que llegue o pase ese minuto para que nos llegue el código de verificación por medio de mensajes. En este momento creo que ya ha llegado el mensaje a la aplicación, pero en caso que no les llegue, ustedes van a seleccionar nuevamente donde dice no recibiste el código. También lo pueden solicitar, perdón, una llamada o un mensaje nuevamente. En este caso yo voy a solicitar la llamada para ver si me mandan el código por medio de un mensaje de voz. Como vemos, ya empezó a timbrar. Me voy a salir de aquí de WhatsApp y voy a ingresar a la aplicación. Me voy a venir aquí donde dice mensajes. Vamos a ver. Mire, como podemos ver aquí el mensaje ya me ha llegado el número de verificación sin necesidad de solicitar una llamada. En caso que a ustedes no les llegue por medio de mensajes, si lo solicitaron y esperaron que pasara el minuto, simple y llanamente van a solicitar la llamada como se hizo en este momento y vamos a pinchar donde dice llamadas. En este momento aparece ya esto de hace como un mes, 2 meses. Este sí es, a ver. Bueno, me dice que toca digitar un número, pero entonces tocaría, bueno, el teclado me imagino, el 0, será, bueno, 0. Vamos a ver qué pasa, pues yo creo que hay que presionar el 0, no sé, porque es que soy nuevo en este momento, porque es que el mes pasado, antepasado mes, funcionaba de esta forma. Que nos llegaba el código por medio de mensaje de voz y ahora pide que ingresemos un código en el teclado, me imagino como acabé de abrir en este momento. Bueno, lo importante es que lo podemos hacer de esta manera y vamos a copiar el código que nos ha llegado por mensaje. En este caso sería este. Una vez que hayamos copiado el código de verificación, nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp y vamos a ingresar el código. En este caso me brindó este código. Y mira que me dejó ingresar de una. Por eso les digo que este código que les dije que no lo recomiendo mucho porque muchas veces hay otras personas que lo tienen. Mira, vea como los que le acabo de decir. Aquí aparece el perfil de otra persona. Si a ustedes les sale este perfil, ustedes lo que deben de hacer es salirse y realizar el proceso que hice al principio del video, que es borrar la cuenta y generar una nueva, ya que esta persona se puede poner en contacto con uno mismo y entonces lo que debemos es borrar el número e ingresar otro. Si el número está bien, nos va a generar un código que nos permite ingresar cuando ingresemos a otra aplicación nueva. Voy a dejar este solamente para el ejemplo. Voy a cambiarle aquí la foto de perfil. Bueno, eso es el proceso que le queramos hacer cada uno de nosotros al número que hemos generado. No recomiendo mucho el código de California, me parece que el 901, ya que ese código lo cogen muchas personas. Cuando ingresen el número y les sale correcto, van a verificar su número de esta manera, para que cuando alguien intente ingresar este número a otro teléfono, les pida el PIN como le dice en este momento, en este mensaje que nos muestra en WhatsApp, antes de ingresar nuestro PIN. Para activarlo simplemente ingresamos nuestro PIN y lo vamos a copiar nuevamente hasta que logremos activar. Bueno, le damos siguiente hasta lograr activar lo que sería la verificación de 2 pasos. Recuerda que, como me pasó a mí, que hay un perfil allí, esta persona ha generado este número y por lo tanto no le ha activado la verificación de 2 pasos. Por eso es muy importante activar la verificación por si alguien intenta ingresar a WhatsApp, les pida el PIN y no puedan ingresar al número que hemos generado nosotros.